Saludos ingeniero, nosotros somos el grupo número 5 Bayos y vamos a exponer sobre la importancia del conocimiento de la comunicación, para lo cual tenemos que empezar sabiendo lo que es la comunicación. La comunicación viene del latín communis, que quiere decir común, lo cual deducimos que comunicación es tener en común ideas o pensamientos entre personas. En definición, la comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas que compartan una misma lengua. La comunicación tiene dos códigos, el cual es el código lingüístico y el no lingüístico. El código lingüístico se divide en oral y escrito, los cuales predominan el uso de la palabra. El lenguaje oral es la sucesión o progresión de palabras que tienen que tener un correcto orden, los cuales tienen que tener una pronunciación correcta para que no sean mal interpretados. En el lenguaje escrito, como su nombre lo indica, es mediante escritos, lo cual tienen que estar en una forma clara y concreta, ya que de esa manera faciliten la comprensión del mensaje. El código no lingüístico se divide en visual, auditivo y gestual, los cuales se entrelazan con el código lingüístico, ya que para que exista comunicación tiene que haber un emisor y el receptor. En el caso del lenguaje oral, la persona que está exponiendo ocupa este tipo de lenguaje y la persona que va a recibir va a escuchar y va a utilizar el código no lingüístico auditivo. Por otro caso, en el código lingüístico escrito, cuando una persona escribe un texto, para que la otra persona entienda y primero tiene que visualizar y después leerlo. La comunicación científica viene del latín scire, que significa saber, el cual su principal aliado es el conocimiento, el cual junto con él van a realizar investigaciones, experimentaciones y descubrimientos. En sí, la comunicación científica significa impartir ideas, pensamientos, emociones a través del conocimiento. La comunicación científica tiene el código técnico o el lenguaje especializado, el cual se subdivide en codificado y descodificado. El lenguaje codificado es utilizado por un grupo de personas que comparten una misma ciencia, como es el caso del código binario para programación o el código Morse para navegantes. En cambio, el descodificado es utilizado por investigadores para exponer algún tema o escribir, en el cual el receptor sería las personas que escuchen o estén en un auditorio. Gracias. Elementos de la comunicación oral y escrita. Para que exista un tipo de comunicación se necesitan los elementos, como por ejemplo el emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, ruido o retroalimentación. ¿Qué va a ser el emisor? Va a ser el que va a emitir o va a enviar el mensaje. ¿Qué va a ser quien va a recibir el mensaje? Va a ser el receptor, que va a ser el que va a captar este mensaje. ¿Qué va a ser el mensaje? El mensaje va a ser la fuente de la información. ¿Qué va a ser el código? Va a ser el conjunto de signos o símbolos por el cual el mensaje va a ser escrito o va a ser redactado. ¿Qué va a ser el canal? El canal va a ser el medio por el cual este mensaje vaya a ser enviado. ¿Qué va a ser el contexto? Va a ser el conjunto de circunstancias en que pueda variar dicho mensaje. ¿Qué va a ser el ruido? Va a ser la interferencia que vaya a tener este mensaje. ¿Y qué es la retroalimentación? La retroalimentación puede ser un conjunto de respuestas y envíos que pueda realizarse entre el emisor y el receptor, como por ejemplo acá tenemos una imagen de tres señoritas dialogando. Entonces va a ser emisor y receptor. Por ejemplo, acá arriba tenemos a una señorita que está leyendo información, por lo cual ella va a ser una receptora de la información, y a su vez al otro lado vamos a tener un diálogo matutino que va a ser el que está emitiendo información sobre temas de la vida cotidiana. Y a su vez tenemos otras imágenes relacionadas a los elementos de la comunicación. Gracias. Relación entre el lenguaje, la lengua y el habla.
Antes que nada, vamos a hacer una diferencia entre estos tres. Primero que todo tenemos al lenguaje. El lenguaje se podría definir como la facultad del ser humano para comunicarse. Tenemos la lengua. La lengua es el sistema de signos que vendría siendo el idioma, o también se podría interpretar a la lengua como el patrón mental. Y además tenemos al habla. El habla sería la realización física del idioma. Así que ya conociendo estas diferencias, sabemos que en realidad están muy entrelazados. Así que mejor fijémonos en el lenguaje. Pero ¿por qué en el lenguaje? Porque sabemos que este contiene a estos dos. Además, sabemos que este está ligado con las comunidades lingüísticas. ¿A qué me refiero a las comunidades lingüísticas? Me refiero a las personas que hablan español, a las personas que hablan inglés, a las personas que hablan italiano, francés, alemán, etc. En resumen, diremos que el lenguaje es el que abarca estos dos, el habla y la lengua. Pero espera, ¿por qué no nos has comentado nada acerca del habla? Bueno, creo que un ejemplo muy claro en este momento soy yo. ¿Pero por qué? Porque tengo una semántica y además uso palabras muy diferentes a las que se usan aquí en Ecuador. Así que ya dejando claro este punto, sabemos que el lenguaje está entrelazado con la lengua y el habla. Ya sabiendo esto, sabemos entonces cuál es la relación entre cada uno de ellos. Y esto sería todo. Funciones del lenguaje. Es el uso de la lengua que hace el emisor para dar a conocer sus intenciones al receptor por medio del mensaje. Existe referencial. Transmite información objetiva y verídica al receptor. Eso quiere decir que son datos ya comprobados. Se los encuentra en los periódicos, ensayos informativos, etc. Emotivo. El emisor expresa sus opiniones, sentimientos por medio del mensaje. Se los encuentra en oratorias, charlas motivadoras, etc. Vuelas alto y abrazos con majestad sería un ejemplo. Connotativa y apelativa. El emisor pretende que el receptor actúe de una cierta manera. Se los encuentra en comerciales, etc. Un ejemplo puede ser: disfruta tu comida con Coca-Cola y serás feliz. Eso quiere decir que si compras Coca-Cola vas a actuar de una cierta manera que sería feliz. Fática. El emisor comprueba si el canal de comunicación está funcionando. Se utiliza frases cortas y con signos de interrogación y exclamación, la mayoría de veces. Poética. El emisor pretende que el mensaje sea poético, elegante. Utiliza un lenguaje estilizado. Se nos encuentra en canciones, poemas, etc. La metalingüística. El emisor utiliza el propio lenguaje para explicar la lengua. Eso quiere decir que da leyes, definiciones, etc. Se los encuentra en los diccionarios. Un ejemplo puede ser bricolaje, se escribe con J. Eso quiere decir que esta palabra se escribe con cierta letra. Muchas gracias. Era un poco desagradable para algunas personas que no están acostumbradas a exponer ante un gran público, un evento o personajes importantes. Para esto se debe hacer de forma correcta para conectarse con el público. En realidad, esto no es difícil, es como conversar con cualquier persona siempre. El misterio desaparece, por lo que les voy a exponer los 7 tips para hablar en público. Expresarte con sencillez. Para expresarte con sencillez tienes que tener las ideas bien claras para que la gente o el público capte tus ideas y así poder expresar lo que tengas que hablar. Organízate. Se debe ordenar las ideas principales y las conclusiones. 3. Ser breve. Debe durar máximo 12 a 15 minutos. Evitar los discursos demasiado largos. Ser sincero. Si tomas la palabra es porque has tenido una experiencia nueva y compártelas. De la situación. Sonríe, agradece y capta la atención del público. No leas, habla. Es recomendable ser directo, hablar con el corazón, aunque no sea creativo, pero es lo mejor. Relájate. En ese momento que estés con nervios, debes mover el diafragma rítmicamente, dar inhalaciones largas y profundas.